Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Ustedes saben que ya en este larguísimo e interminable año de pandemia, que por suerte, bueno, acaba el año, lo que no sabemos si va a acabar en la pandemia, este, bueno, hemos intentado reflexionar eh, todo el impacto que ha tenido en el comportamiento de nosotros individualmente y en el comportamiento como sociedad. Un episodio de semejante magnitud que sin duda bueno, va a marcar un punto de inflexión y el 2020 será recordado y seguramente en muchos análisis todo se dirá antes de la pandemia y después de la pandemia. Estoy convencido que se va a incrustar sociológicamente la pandemia. Y entonces vamos a aprovechar a hablar con Lucas Rubinich, que es sociólogo, es profesor titular de la UBA, de sociología, también ha estado en Flaxo, tiene varios trabajos publicados y por muchas de las cosas que le seguimos, me da la impresión que es interesante, por supuesto, abordar el episodio de la pandemia como una cuestión disruptiva, pero Lucas trabaja mucho lo que, digamos, le pasa a la sociedad o qué condiciones tiene la sociedad para muchas veces despertar o no despertar o vivir aletargada en función de cuestiones que la afectan. En un minuto venimos con Lucas Rubinich y hablamos de estos temas. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Hace semanas o meses que no ven a sus seres queridos. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. No demos ni un paso atrás. San Juan. Cualquier cosa que necesites. Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta corriente y terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Vende en 3 cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos, suponemos por el fondo de pantalla que en tu biblioteca de trabajo. Y bueno, yo hice un introito en el programa y la primera pregunta de orden más generalista, ¿te da la impresión que la pandemia va a ser un episodio que lo va a cambiar todo o que va a cambiar muchas cosas para comprender determinadas cuestiones sociales? Yo creo que la pandemia lo que ha hecho es de alguna manera transparentar algunas situaciones que previamente ya estaban dadas. Por ejemplo, la situación previa de creciente desigualdad en las sociedades producto de las transformaciones que han ocurrido con la economía a nivel mundial. La desigualdad sin pandemia es problemática. La desigualdad con pandemia, el problema se agudiza de una manera extraordinaria, porque siempre hay personas que tienen más posibilidades y personas que tienen menos posibilidades. Uno dice, bueno, yo tengo una enfermedad, tengo una obra social buena o tengo la posibilidad de ir al centro comunitario de mi barrio. Por supuesto que están esos centros comunitarios, pero las diferencias son importantes, son importantes. Cuando la pandemia ocurre, esas diferencias que tienen que ver con diferencias en relación al sistema de salud,
con diferencias en relación a tu inserción en el mercado de trabajo. Digamos, no es lo mismo tener una relación de estabilidad con el trabajo que ser un trabajador informal. Si hay alguien que sufre extraordinariamente la pandemia, es un trabajador informal. ¿Por qué? ¿Cuál es su cobertura? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y por eso aparecen estas cuestiones que pueden parecer en algún sentido, en ese caso, con algún grado de irresponsabilidad. Pero es complicado porque la persona tiene que seguir viviendo. Ahí aparece el papel del Estado. Entonces, el Estado puede aparecer como un contenedor de estas situaciones. Los Estados, en los últimos años, en los últimos 20, 30 años, han perdido su capacidad regulatoria, han perdido su fuerza, digamos. En Argentina, no obstante, nosotros tenemos un sistema de salud que, pese a estar deteriorado, es poderoso. Uno ve los hospitales que existen en cada capital de provincia y los hospitales que existen en la ciudad, son poderosos, son importantes. Sin embargo, esa situación, de acuerdo a la pertenencia a un sector social o otro sector social, es complicada. Digamos, el Estado se preocupa por atender esas desigualdades, pero esas desigualdades se agudizan. Quiero decir con esto, la pandemia pone al descubierto situaciones de creciente desigualdad que se vinieron agudizando en los últimos 25, 30 años en todas las sociedades y en particular en las nuestras. Transparenta situaciones, hace efectiva cuestiones que tienen que ver con si yo tengo un capital social, una red de relaciones, si yo tengo un capital económico previo, si yo estoy mejor parado en términos de salud para afrontar situaciones complicadas, bueno, o estoy peor parado, ante una situación excepcional, estas cosas producen problemas particulares más en algún sector de la sociedad que en otro sector de la sociedad. Eso es lo que me parece que es significativo para pensar, en principio, de la diferencia entre pandemia y no pandemia. Sin duda, hacer una crisis tan transversal, ¿no? La del coronavirus, también eso nos ofrece una mirada poliédrica, es como si fuera una crisis 360 grados, ¿no? Porque la podemos afrontar desde distintas perspectivas. Vos planteás una muy concreta, efectivamente es así, es decir, cómo le afecta a cada individuo según su inserción en el mercado laboral y según la potencia que tenga el Estado donde ese individuo viva, ¿no? Para gastar dinero en infraestructuras públicas. Eso, sin duda, y se está viendo. Ahora, también es cierto, y esto lo dicen algunos filósofos, por ejemplo, a mí me impacta bastante el filósofo coreano Byung-Chul Han. Él dice, esta crisis de coronavirus en realidad se ha comportado como un acelerador de tendencias. Es decir, era un mundo que ya estaba impregnado por las esquirlas de lo tecnológico y el coronavirus lo aceleró. Concretamente, por ejemplo, esta entrevista nosotros la estamos haciendo de manera remota. Yo las acostumbraba a hacer face to face. Ese mundo, no digo que se terminó, digo que le va dando paso a otra característica. Entonces, hay una serie muy interesante, yo no sé si vos la viste, se llama Years and Years, una serie británica, que bueno, lo que hace es que te transporta al mundo del 2026, 2027 o 2028, que en realidad con esta crisis del coronavirus ya la estamos viviendo ahora. Es como que el mundo condensó 8 o 10 años, digamos, ¿no? No sé si vos tenés también esa arista, ese registro. Sí, yo creo que efectivamente es un acelerador, como te decía, agudizador de situaciones que estaban presentes antes. Y digo, por ejemplo, que son problemáticas, porque efectivamente nosotros estamos teniendo esta entrevista ahora a través de las redes. Yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires y doy clases. Entonces, hay un cambio, tengo que dar clases a través de esta situación. Ahora bien, ¿qué
Creo que, en principio, no me parece correcto hacer un drama de la situación, porque efectivamente es la manera que uno tiene de solucionar el problema de la crisis. Pero es verdad también que uno tiene que ver cuáles son los problemas que se presentan ante este tipo de situaciones. Por ejemplo, en el caso específico que yo conozco, que tiene que ver con la educación. Es realmente incontestable que la relación cara a cara para la formación de discípulos en una carrera universitaria es fundamental. Claro. Ahora bien, uno puede solucionar este problema mediante estos medios tecnológicos. Lo que me parece preocupante es que hay una tendencia anterior a la pandemia de producir, sigamos con el ejemplo, transformar la educación en un servicio de cambio, en una mercancía. Eso es un proceso que a partir de los 90 tiene un peso significativo a nivel internacional. Y en este proceso de transformar la educación en una mercancía, el hecho de la cosificación de la educación, que puede ser también hecho cara a cara, pero mucho más cuando aparece esta situación de la necesidad de hacerlo a través de las redes sociales, esta oferta puede transformar al profesor, como decía un viejo científico argentino, Rolando García, lo decía antes de la pandemia. Antes de la pandemia, Rolando García da una conferencia en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Rolando García es un científico, climatólogo, epistemólogo, discípulo de Piaget, y uno de los mitos de la universidad, de la modernización de la Universidad Argentina del año 57 al 66. Y una de las víctimas del hecho que fue conocido como Noche de los Bastones Largos, porque él en ese momento era el vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y la Guardia de Infantería intrusó la facultad, le pegó a los profesores, le pegó al decano, le pegó al vicedecano, también a Rolando García. Rolando García, hace unos años, antes de morir, a sus 87 años, dio una conferencia en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y estaba muy preocupado por el proceso, siguiendo tu cita del filósofo coreano, de aceleración, digamos, de ciertas cosas que se produjeron a partir de la pandemia. Antes de la pandemia, Rolando García decía, yo estoy muy preocupado por esta cuestión que al transformar la educación en una mercancía, el profesor se está convirtiendo en una especie de mero facilitador. Y ya no existe esa necesidad, digamos, en este proceso ideal, no es que haya cambiado totalmente, en este proceso ideal que se propone, de estar ahí y de formar discípulos. La idea clásica de formar discípulos en el mundo universitario es fundamental. Y la idea de transformarlos en meros facilitadores no produce una profundización del conocimiento. Decía eso hace 7, 8 años en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Hoy, con la situación de pandemia, se agudiza esa situación y nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos un problema en la manera, ¿cómo podemos hacer? Nos preguntamos, para producir una relación más vital con nuestros estudiantes. Por ejemplo, una de esas relaciones era intentar que hicieran ejercicio, si no podían salir dentro de su propia casa, pensando cuál era la circulación, cuáles eran las historias sociales particulares que tenía cada uno de los miembros de su familia, tratar de vitalizar el conocimiento y no hacer que esto se transforme en una especie de múltiple choice más elegante hecho a través de una pantalla. Eso es un proceso de aceleración y de agudización de situaciones que estaban previamente y que la pandemia puede expandir. Pero la cuestión siempre es así, digamos, esto es un espacio de luchas, digamos, hay propuestas nada subestimables porque tienen un peso significativo a nivel internacional que proponen esta transformación de la educación. Rolando García, el científico que cité recién,
decía que él estaba muy preocupado porque en términos ideales quien tendría que manejar los destinos mundiales de la ciencia a nivel internacional debería ser la UNESCO. Y decía de manera muy provocadoramente en un reportaje que le hace Nora Bar en La Nación, el que maneja ahora los destinos de la ciencia es el Banco Mundial. Y realmente me parece, decía, comillas, un disparate. Bueno, esas situaciones que preocupan, como yo las mencionaba recién, tienen sectores que se posicionan de manera diferente. Está la tradición que expresa Rolando García y está el arrollador proceso predominante que en el presente se expresa en esta idea de transformar a la educación en una mera oferta de pequeñas cosas y anular las grandes preguntas, que son las cuestiones fundamentales de la educación. Eso sería un ejemplo concreto para mí de cómo se aceleraron procesos que ya estaban previamente establecidos en el mundo, en este caso específico, el mundo educativo, y que, pero insisto sobre esto, no es que es irremediable. El mundo es un mundo complejo, donde yo tengo una postura diferente. Yo fui director de la carrera de Sociología, soy profesor, me planto de otra manera, organizo, intento cambiar de otra manera mis clases, intento vitalizar, pese a esta tendencia general, y en espacios como el nuestro, en exactas, en filosofía y letras, en sociales, eso es algo bastante común. Entonces, la corriente predominante que se agudiza con la pandemia es esa que yo describía, de transformar la educación en una mera oferta de cuestiones técnicas y anular las grandes preguntas. Es decir, de no formar ciudadanos implicados en su comunidad, sino formar técnicos que sean eficientes para las preguntas que formulan otros. Ese es el problema que está en disputa. Saco un poco del eje de lo educativo, que lo abordaste, me parece, bastante en profundidad, y te llevo más a una implicancia, si se quiere, más colectiva, porque, bueno, decía, te he escuchado reflexionar acerca de, bueno, qué cuestiones podrían movilizar a la sociedad, o qué cuestiones son transversales para, de alguna manera, responder, bueno, a agresiones que muchas veces están en lo subjetivo, que no se pueden visualizar con claridad, pero que afectan al conjunto o a una gran mayoría, ¿no? Y entonces ahí lo que me gustaría preguntarte, porque, por ejemplo, yo te vi reflexionar sobre cómo la Guerra Civil Española o las luchas antifascistas de la guerra y la posguerra fueron, digamos, verdaderos ejes que concatenaron luchas posteriores. Y hoy, y te vuelvo a meter otra vez en el impacto de la tecnología y lo que está pasando y cómo eso de alguna manera condiciona la respuesta del conjunto, hoy me da la sensación, y eso se observa mucho en el mundo de las redes, las relaciones son horizontales, se han prácticamente horizontalizado por completo. Ya se pierde mucho la relación no, de autoridad, en el sentido de, bueno, el conocimiento está acá, yo aprendo, tomo de ese conocimiento. No, ahora prácticamente cualquiera cree que está emitiendo conocimiento, ¿no? Por otro lado, las luchas y las convocatorias son mucho más puntuales al metro cuadrado de confort del individuo. Es decir, bueno, hay una movilización por la comida vegana, o porque cerraron un parque donde no se puede hacer una maratón. Esas son las convocatorias de las redes hoy. Está bien, vos decís, no, mira, hay convocatorias en redes para, qué sé yo, luchar por el aborto, por ejemplo, también es verdad, pero da la impresión que el mundo de las redes conecta mucho con un ejercicio narcisista y por lo tanto inhibe de alguna manera una conquista más de tipo colectiva.
La verdad que es la gran pregunta, digo, Roberto, es la gran pregunta que se hacen muchos, porque efectivamente, ¿cuál es el problema? En realidad, el problema es el siguiente: las legítimas luchas por el reconocimiento, en algún sentido, dejaron de lado otras luchas que tenían que ver por luchas por la justicia social, luchas por lo universal. O sea, la lucha por el legítimo derecho que tiene un vegano, un pueblo originario minoritario, todas esas luchas legítimas, tienen un problema en términos políticos, que son luchas fragmentadas que muchas veces producen contradicciones en el espacio común de los pueblos oprimidos, para decirlo en términos muy generales. Situaciones de opresión son comunes a una cantidad de personas que luchan por el reconocimiento de sus derechos. Lo que ocurre es que muchas veces esos derechos particulares pueden entrar en contradicción con los derechos particulares de otro sector que está en un nivel más o menos horizontal en el mapa de la opresión. Entonces, el gran problema, que en realidad se lo planteaba inclusive para el feminismo, que es una de las fuerzas más potentes que uno puede encontrar hoy a nivel internacional. Si uno dice, ¿qué es lo que puede remediar algo parecido a lo que ocurrió desde fines del siglo XIX hasta los años 70 del siglo XX en diversos lugares y con distinta intensidad? Y las luchas feministas, que se volvieron un elemento con peso internacional. Sin embargo, una filósofa norteamericana que se llama Nancy Fraser planteaba una cosa muy interesante acerca de esto que yo mencioné al principio. Decía, el problema nuestro es cómo hacemos para encontrar la posibilidad de enlazar las legítimas luchas por la justicia social, las luchas reivindicativas del trabajador por el mejoramiento de sus condiciones de vida, con las legítimas luchas de los grupos diversos por el reconocimiento de sus derechos. Y eso es algo que está planteado como pregunta y que en algunos casos está asumido como un problema por muchos de los movimientos que luchan y en otros casos no. Pero efectivamente creo que ese es el verdadero problema de la época, porque, para decirlo muy resumidamente, es de sociología, pero creo que se entiende bastante bien. Si unas poblaciones diversas que están en situaciones de opresión, ¿qué quiere decir situaciones de opresión? Quiere decir que no se accede de la misma manera que otros sectores minoritarios a la educación, no se accede de la misma manera a la salud, no se accede de la misma manera al derecho al trabajo, no se accede a tener una vivienda digna, no se accede a tener tiempo disponible. Bueno, esas situaciones son situaciones que tendrían que ser, digamos, de peso universal, aparecen muchas veces recluidas en función de estas luchas particulares. Y la posibilidad real de construir una fuerza política, cuando uno no tiene fuerza económica, cuando uno no tiene fuerza política real, digamos, que la da el peso de su lugar en el mundo de la economía, la cuestión es construir lo que en sociología se llaman colectivos sociales. Pero, ¿cómo son estos de los colectivos sociales? Los colectivos sociales es cuando existen, independientemente de cierta diversidad, la construcción colectiva de problemas en común. Es decir, bueno, ¿cómo se logra que se construyan diversidad de poblaciones que tienen situaciones de opresión, pero que construyeron problemas en común? Plantearon cuestiones, las pusieron sobre la mesa y se largan a luchar por esas cuestiones en común. Esa es la verdadera manera en que un pueblo que está en situaciones de subordinación tiene de entablar una lucha mano a mano con aquellos que tienen poder económico y poder político. Bueno, eso es un problema.
Porque la verdad, el capital electoral no es un colectivo social tal como yo lo describí antes, que es un montón de gente diversa, pero que todos les queda claro que el problema fundamental de esta sociedad es este y este, digamos. Ahora bien, cuando eso no existe, hay debilidad. Y el capital electoral es la suma de individuos, no un colectivo que construyó un problema común. Porque se podría hacer eso a través de una lucha electoral, pero no necesariamente ocurre. Digamos, son personas que tienen simpatías por partidos que además están fuertemente deteriorados en su identidad todos, que tienen simpatías, pero que ninguno de esos partidos a veces asume con fuerza problemas centrales de la sociedad y los desarrolla, por decirlo así, territorialmente, cuadra por cuadra, que cada uno de los ciudadanos tenga conciencia de que hay 3 o 4 problemas que son fundamentales. Así se construye el poder político. Pues la situación de fragmentación que vos mencionabas, agudizada por esta cuestión del narcisismo del mundo de las redes sociales, que no es otra cosa que hacer que se agudicen miradas que están presentes en lo que uno diría fue un verdadero triunfo de la revolución neoconservadora. Cuando el Absolutamente. Pero, Lucas, te propongo, si te parece bien, cerramos este primer capítulo de Contragolpe y lo abrimos en un segundo capítulo para que, si querés, bueno, precisamente ampliemos esto de cómo este mundo también de las redes opera como un mecanismo de distracción para abrir multiplicidad de reclamos que en realidad no es que no sean importantes, sino que desvían la atención de lo que sí son esos 2 o 3 temas realmente complejos de abordar y que requerirían de una respuesta colectiva. Segunda parte de Contragolpe la semana que viene, con Lucas Rubinich, y a ustedes agradecerles por seguirnos aquí en Metro.